Continuando en JN Noticias, está en nuestros estudios la doctora Jessica Clavijo. Ella es directora nacional de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a hablar sobre la fiscalización de las hojas de vida. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte, saludarlos a todos quienes nos acompañan en JN Televisión. El día de hoy, efectivamente, tenemos información sobre la declaración jurada de vida, estas declaraciones que presentan justamente los candidatos al momento de inscribirse, ya ampliamente conocida por la población, porque justamente son documentos que nos permiten conocer un poco acerca de los candidatos, pero lamentablemente no siempre hay información fidedigna en estos documentos, o también hay información que es importante que el elector conozca para poder decidir su voto, ¿no? Vayamos a un hecho importante, doctora. ¿Podría decirse que las organizaciones políticas son el primer ente que fiscaliza estas hojas de vida? Porque tengamos en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones puso a disposición de las mismas organizaciones la ventanilla única. Has dicho algo muy cierto. Las organizaciones políticas, incluso más allá de hacer un primer filtro, creo que hacen una labor también de fiscalización, porque ellos son quienes tienen en un primer momento estas declaraciones juradas. Y estas declaraciones juradas no deberían tener información falsa, más aún cuando la ventanilla única, por ejemplo, pone a disposición de los personeros que han hecho las consultas en su oportunidad, información, por ejemplo, sobre antecedentes penales, órdenes de captura, información sobre bienes, datos que sirven justamente para poder determinar cuál podría ser la más adecuada oferta electoral que va a dar la organización política al electorado, ¿no? Bien, pero en ese contexto ya las organizaciones políticas se han presentado ante los jurados electorales especiales a presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos. ¿Cómo procede ahí o cómo inicia la labor de fiscalización del jurado? Así es, hasta este 18 de noviembre ya se ha hecho efectiva la presentación de más de 3.000 candidatos con sus respectivas declaraciones juradas de vida. ¿Qué es lo que viene? Justamente la labor de fiscalización implica hacer un cruce de información y en este punto quisiera justamente agradecer también al Poder Judicial, ya que gracias a unas coordinaciones que se hicieron con la Gerencia General y con el Registro Nacional de Condenas, ya nos han brindado información sobre antecedentes penales de candidatos. Tenemos información sobre eso que quizás me gustaría compartir con ustedes, claro, en relación a 67 candidatos que registran antecedentes penales. Van delitos como peculado, robo agravado, homicidio, estafa. Son antecedentes que han declarado el Registro Nacional de Condenas, nos ha brindado esa información, y también hay otro balance acerca de la información que han declarado los mismos candidatos. Si bien es cierto, el RNC, Registro Nacional de Condenas, dio el dato de 67 candidatos, hay también otra información que me gustaría compartir con ustedes en relación a 136 candidatos que han declarado ellos los antecedentes penales en sus declaraciones juradas de vida, y un poco más de 230 candidatos que han declarado también tener sentencias sobre violencia familiar, algún incumplimiento en materia laboral, alimentaria o contractual. Entonces, esta información es importante que la población la conozca, que los ciudadanos lo conozcan, porque tenemos muy poco tiempo justamente en este proceso electoral. Estamos hablando de un cronograma un poco más corto, ¿cierto? Un cronograma más corto, así es, en el que además de hacer la fiscalización, también el ciudadano va a poder acceder a las hojas de vida y conocer el perfil de los candidatos. Entonces es importante por eso esa plataforma electoral que nosotros ya hemos anunciado, en la cual también van a encontrar, además del expediente de inscripción, las declaraciones juradas de vida. Para que el ciudadano lo pueda comprender, ¿qué es lo que sucede con estos candidatos que han declarado en algunos casos y otros casos en que la labor de fiscalización del jurado, con esta cruce de información, por así decirlo, ha detectado? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay dos escenarios. En un primer término me gustaría comentar que ya hay un artículo, el 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que si algunas personas tienen antecedentes penales sobre determinados delitos, aun cuando ya hubieran cumplido su condena, aun cuando ya se hubieran rehabilitado, no pueden postular, que es el caso de aquellas personas que han tenido alguna sentencia por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, peculado. Es un listado que se encuentra en el artículo 113 que establece claramente que esas personas, así se hubieran rehabilitado, no pueden ser candidatos. Entonces lo que va a corresponder es que los jurados electorales especiales, si esas personas han cometido esos delitos en calidad de autoras, no los puedan inscribir. El otro escenario es de aquellas personas que, teniendo antecedentes penales, no han declarado esta información en las hojas de vida, que no sean estos delitos, y que en el caso fuera
La ley establece también que cuando uno declara en falso o omite información en los rubros 5, 6 u 8 de la hoja de vida que tiene que ver justamente con sentencias, bienes y rentas, se podría dar la exclusión del candidato. Entonces, esta información que ha levantado el área de fiscalización se ha puesto en conocimiento de los jurados electorales especiales para que procedan conforme a sus atribuciones. Seguramente solicitarán los descargos respectivos y corresponderá a esta primera instancia dar un primer pronunciamiento. En este primer pronunciamiento que ejecutará, me imagino, los jurados electorales especiales a nivel nacional, ya que estamos hablando de cifras a nivel nacional, obviamente van a poder ser pasadas al Pleno en el sentido de apelación, pero digamos, dentro de la normativa y del calendario corto que tenemos, ¿habría la posibilidad de que estos candidatos lleguen a ese motivo? ¿O habría que apelar de repente también a la voluntad de la organización política de no alargar el tema del cronograma, ¿no? Y presentar, digamos, algunas propuestas diferentes sobre ese tema? Bueno, ya las declaraciones juradas de vida son documentos que se han presentado, ya no hay posibilidad de hacer cambio de ningún candidato, la fecha límite fue el 18 de noviembre, es en ese momento que se presentan las listas. Si hubiera alguna observación sobre algún candidato, esto no necesariamente afecta a toda la lista. Si hay alguna exclusión, se presenta alguna tacha, algún candidato no queda inscrito, la lista puede quedar inscrita incompleta, es decir, esos espacios quedarían vacíos. Si bien es cierto, el Jurado Nacional de Elecciones ve los casos de exclusión en segunda instancia, el cronograma electoral ha establecido que la exclusión solo se dará hasta el 27 de diciembre. Entonces es por eso para nosotros importante haber contado con esta primera información por parte del Poder Judicial, del Registro Nacional de Condenas, para hacerla llegar a los jurados electorales especiales, obviamente y sin perjuicio de las posibles tachas o denuncias que se presenten por parte de la ciudadanía. Por eso reiteramos que es muy importante que ingresen a ver la información de las declaraciones juradas de vida de los candidatos, presenten las denuncias o los documentos que estimen pertinentes en cada uno de los jurados que están a nivel nacional. A ese punto sería bueno recalcar, ¿no? Si bien es cierto, existe una labor que ya está realizando el Jurado Nacional de Elecciones en respecto a la fiscalización de estas hojas de vida, también existe una petición para que tanto las organizaciones y también la ciudadanía en general pueda revisar estas hojas de vida de sus propios candidatos en las siguientes jurisdicciones que tienen, ¿no? Así es, porque tenemos los más de 20 jurados electorales especiales que se han instalado que reciben las postulaciones justamente de personas que al postular en esa circunscripción suelen ser muy conocidas por la población. Entonces, si yo ingreso al portal del Jurado Nacional de Elecciones, reviso la información de los candidatos y detectara que alguno de los candidatos, más allá de yo conocer su perfil y trayectoria, pero identifico que hay información falsa o se ha omitido información, se pueden presentar estas denuncias ante los jurados electorales especiales justamente para que se proceda a hacer el trámite correspondiente. Si bien es cierto, se va a cumplir también con el debido proceso, pidiendo los descargos y emitiendo las resoluciones en primera instancia, estas pueden ser apeladas y llegar al Jurado Nacional de Elecciones, que ya es la última y definitiva instancia en materia electoral. Doctora, muchas gracias por habernos disipado estas dudas. A usted muchísimas gracias.